Compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de Malaquías, el último libro, diríamos, del Antiguo Testamento. Entre Zacarías y Mateo está Malaquías. Antes de Mateo está Malaquías. Hicimos una mención sobre lo que mayormente se predica de Malaquías, sobre el diezmo, pero nosotros vamos a estar yendo un poco más allá de eso en lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Libro de Malaquías, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 y dice así la palabra del Señor. Profecía de la palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Hasta ahí nomás, cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio una vez más de poder estar delante de ti, Señor. Nos diste la facultad de poder presentarnos en tu presencia para oír tu palabra. Señor, te rogamos, abre tú los ojos de nuestro entendimiento, que entendamos, Señor, todas las cosas, que entendamos tu perfecta voluntad para con nosotros, nos des oído de sabio para oír y entendimiento de entendido para comprender, Señor, tu perfecta voluntad. Te rogamos, toma tú el control de todas las cosas, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y tu abundante Espíritu llene nuestros corazones más y más. Padre, gracias por tu grande amor. Nos sentamos a la mesa y decimos, danos hoy, Señor, nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos estado viendo este libro de Malaquías y cómo es que Dios exaltó a Leví por la obediencia que él había tenido al pacto que Dios había hecho con él. Dijimos que era un pacto de vida y de paz que el Señor había hecho con Leví. No solamente que hizo un pacto, sino que primero le dio lo que pactó, le dio vida y le dio paz, y la Biblia dice que él respondió al pacto de Dios con obediencia. Entonces dijimos que un pacto es un acuerdo entre dos personas y de ahí a obligaciones mutuamente que tienen, como el trabajo. Voy a mi trabajo, entonces hay un acuerdo con el patrón, yo trabajo y él me paga. No me paga primero, me paga después que hago el trabajo. Una vez que concluyo el trabajo, entonces recién el patrón me paga. Si me paga antes, puedo después no ir. ¿Vio? Es como, ¿cuántas veces ha ocurrido que usted llamó a alguien para que le haga un trabajo, le pidió adelanto, después le pidió un poco más, después les terminó cobrando todo y después no vino más? Y no le hizo el trabajo, se le dejó a medio hacer o hizo un poquito porque le dio todo. Le dio todo, entonces ya, ¿para qué va a ir? Sin embargo, Dios hizo así, por eso normalmente los trabajos se pagan después que se terminan. Usted hace el trabajo, hace la mitad, le doy la mitad, finaliza el trabajo, le pago lo que usted trabajó. Antes no, porque no viene más. Sin embargo, el Señor hizo al revés.
Primero le dio vida y le dio paz. ¿Y qué es lo que esperaba el Señor? Esperaba una respuesta de Leví, y Leví dio la respuesta correcta, porque la Biblia dice, y tuvo temor de mí. Yo le di esto, vida y paz, para que me temiese, hice pacto con él, y él tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a mucho hizo apartar de iniquidad. Entonces vimos cómo es que justamente Dios exaltó a Leví a causa de la obediencia a la palabra que él le dio. Hizo un pacto y Leví obedeció, entonces Leví cumplió y Dios también cumplía. En este pasaje que nosotros hemos leído, cuando inicia este verso del capítulo 1, verso 1, este primer versículo dice profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Nosotros sabemos que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías significa mi mensajero, es decir, el mensajero de Dios. Y Malaquías tiene que ver luego de la deportación de Babilonia hacia Jerusalén, en el tiempo de Esdras, de la edificación del templo, de la alegría que hubo, y luego como de 100 años, ahí aparece Malaquías y aparece con esta profecía. Nosotros hemos estado viendo en el tiempo de Esdras, de Nehemías, cómo que ellos se esforzaron para hacer levantar los muros de la ciudad, se esforzaron para levantar el templo del Señor, a pesar de la oposición que había para que no se levante, para que no lo hagan, una tremenda oposición. Se frenó la obra por un tiempo de reyes. Cuando entró otro rey, Dios mandó los profetas y le dijo, bueno, ahora es tiempo que reedifiquen, es tiempo. Y Dios despertó el espíritu del pueblo y comenzaron a reedificar la casa del Señor. Y había alegría, había gozo, estaban edificando el templo, estaban edificando las murallas, las casas, había una alegría, había ganas de hacer, de ir, de obrar, de operar. Este Malaquías es como 100 años después de ese tiempo donde Dios envía a Malaquías, el último profeta que expresa una profecía, diríamos así, porque el último sería Juan el Bautista. Dijimos que el Nuevo Testamento empezaría con la muerte del testador. De ahí empieza un Nuevo Testamento. Mientras no muere el testador, sigue el Antiguo Testamento y Cristo muere casi al final de los Evangelios. Pero Malaquías es el último profeta porque luego de ahí, por 400 años, Dios no habló con Israel. Hasta que apareció Juan el Bautista diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino del cielo se ha acercado. Aparece Juan el Bautista, aparece el Señor, es decir, empieza de nuevo el trato de Dios con Israel. Entonces, el último profeta fue Malaquías. Luego de la edificación del templo, de la alegría, del gozo, pasaron 100 años, otra generación es la que entró, y en este pasaje el profeta Jeremías dice lo siguiente: profecía de la palabra de Dios contra Israel. Entonces ahí nos frenamos un poco. Contra Israel, Contra significa contrario, oposición, enfrentamiento. Una oposición de parte de ¿quién? De parte de Dios contra su pueblo. De parte de Dios, un enfrentamiento de Dios con su pueblo. Cuando hablaba de Leví, era como una alegría. Leví le enseñaba al pueblo la forma correcta de vivir. El pueblo oía lo que el Espíritu decía a la iglesia, obedecía, se movían con alegría porque Dios estaba en medio de ellos. Pero acá no dice que Dios estaba en medio de ellos, dice que Dios estaba en contra de ellos. En contra, Dios en contra. A causa de la desobediencia. Nosotros a veces pensamos que porque estamos en Cristo Jesús, en la gracia, entonces ya no pasa nada. El que hace mal, no pasa nada. Usted está muy equivocado. ¿No? Está muy equivocado. Porque Dios castiga en este tiempo de gracia.
¿O usted nunca leyó en el libro de Corintios, cuando habla de la cena del Señor, dice, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo? ¿Seamos qué? Castigado en el tiempo de la gracia, castigado por el Señor para que no se pierda. Quiere decir que Dios castiga. Tenga cuidado que Dios produce castigo. Entonces nosotros vamos al tiempo de Malaquías y dice así: palabra del Señor, del Señor, profecía de la palabra de Dios contra. Quiere decir que había un problema de Israel con Dios. Había algo, es decir, Dios estaba en contra. ¿En contra de qué estaban haciendo? En contra de lo que hacían, en contra de lo que hablaban, en contra de lo que dejaron de hacer, en contra de la desobediencia con que desobedecía el pueblo y los sacerdotes a lo que Dios le mandaba que tenían que hacer. Dios le mandaba que tenían que hacer cosas, y la desobediencia, el no hacerlo, entonces llevó a que Dios esté en oposición en contra de ellos, en contra de su pueblo. En oposición, en contra de su pueblo. Por eso es que ellos estaban padeciendo escasez, estaban sufriendo situaciones, estaban pasando por cosas muy difíciles, y no era porque Dios no los amaba, simplemente es a causa de las acciones que ellos hacían en contra de lo que Dios decía. Por eso dice profecía del Señor contra Israel. Usted en su casa lea todo el capítulo de Malaquías y va a encontrar un montón de razones por las cuales Dios los castigaba, porque estaba en contra. ¿Cómo no va a recibir castigo si es su hijo? Si no fuese su hijo, lo dejaría que corra, que vaya, como hizo Dios en un principio con el mundo. ¿Qué es lo que hizo Dios con el mundo? Los entregó a pasiones vergonzosas, lo dejó, es decir, lo dejó a un costado. ¿Sabe lo que es eso? Que Dios no lo tenga en cuenta. Que Dios lo deje correr y lo deje que haga como quiera y deje que anda como quiera y Dios lo deje. Es terrible eso, es terrible. Cuando parece que ya la mano del Señor no está más, no lo corrige más, no lo dirige más, lo deja. Entonces parecería ser como que todas las cosas le va bien. Y nosotros miramos del otro lado y nosotros decimos como el salmista, pero ¿cómo puede ser? Las cosas que hace y le va bien, las cosas que hace y prospera, las cosas que hace. Nosotros miramos del otro lado, hasta que el salmista dijo, entrando en la casa del Señor, entendía hacia dónde van sus pies, pobrecito. Y luego de ahí dijo, no quisiera estar yo en sus zapatos. No, yo me quedo con mis zapatos, en mi lugar, como soy, buscando al Señor. No, que ellos hagan lo que quieran. Que hagan como quieran, porque el que da el castigo es el Señor, Entonces dice, profecía de la palabra del Señor contra. Así que Dios estaba en contra. ¿Sabe lo que es eso? Cuando Dios está en contra de algo, no procure prosperar, no quiera avanzar, no lo va a hacer cuando Dios está en contra. Más porque era su pueblo. Cuando no es su pueblo, lo deja que corra como quiera. Pero cuando es su pueblo, no. ¿Por qué? Porque lo ama. El hijo, el padre al hijo que ama, se apresura a corregirlo. Ve que está haciendo mal, entonces lo corrige. Porque si lo deja torcido, va a ir más y cada vez peor, y después ya va a ser imposible de corregirlo. Entonces el padre al hijo que ama se apresura a corregirlo, a enderezarlo. Se apresura. Y es lo que hacía Dios. ¿Por qué Dios estaba en contra? Parecería como que es malo. No, eso es bueno. ¿Por qué? Porque es la manifestación de que le amaba. Parecería que es malo que Dios lo castigue. No, eso es bueno. Es la manifestación que todavía está delante de Dios. Y el castigo que le da es como un golpe a la mente, al corazón, para que pegue la vuelta y se vuelva a Dios. Por eso dice, profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Verso 2. Yo os he amado, dice Dios, y dijiste, ¿en qué nos amaste?
Dice que nos ama, las cosas no van mal, las situaciones las tengo bien difíciles, parece que todo me viene en contra. ¿Cómo que Dios me ama? ¿Que Dios me ama? ¿Dónde está? ¿Cuándo nos amó Dios? Entonces dice así, yo os he amado, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿Cómo nos amaste? ¿Cómo nos amaste? Claro. ¿Qué es lo que reclamaban ellos? Reclamaban la bendición de Dios, reclamaban que las cosas le vayan bien, reclamaban que las cosas sean prosperado en todo lo que hacían. Entonces ellos reclamaban todas esas cosas de parte de Dios y como todas esas cosas no las tenían, entonces decían, no, Dios no me ama. Si Dios me amara, yo no estaría pasando por estas cosas. Y acá dice, yo os he amado, sí que los he amado, pero ¿por qué estamos pasando por esta situación? Producto de la obra humana manifestada, que lo que se siembra se cosecha. El que siembra lo malo no puede esperar cosechar lo bueno. El que hace lo malo no puede esperar cosechar el bien. Nosotros hemos estado viendo en el libro de Deuteronomio 12:28, cuando decía, guarda y escucha todas las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de tu Dios, te vaya bien, hace lo justo, lo recto delante de los ojos de Dios y las cosas te van a ir todas bien. Entonces, las cosas le iban todas mal. ¿Por qué le iban mal? Porque se habían descuidado de Dios. Es un problema descuidarse de Dios, olvidarse de Dios, no tener en cuenta a Dios. Es decir, haberle quitado el primer lugar a Dios y poner otras cosas primero. Primero el familiar, primero los hijos, primero la esposa, primero el esposo, primero la comida, primero cuando se pone a otras cosas primero y se saca la primacía de Dios del primer lugar, entonces entra en un problema. ¿Por qué? Porque se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Por buscar el dinero, se olvida de Dios. Por ir detrás de su esposa, se olvida de Dios. Por ir detrás de sus hijos, se olvida de Dios. Por ir detrás de los bienes materiales, se olvida de Dios. Y deja a Dios a un costado. Y luego espera que Dios le dé bendición. ¿Cómo va a bendecir justamente a aquellos que no hagan lo recto y lo bueno? Si la Biblia dice, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, te vaya bien. Por eso hay un pasaje que dice, díganle al justo que le va a ir bien. Díganle, a él le va a ir bien. ¿Por qué? Porque su justicia está delante de Dios. Está haciendo las cosas bien. Oye lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y obedece. La corrección de parte del Señor o el castigo dado de parte del Señor es para que la persona se enderece, es decir, entre en los caminos de Dios como Dios quiere. No estamos hablando de salvación, porque la salvación es por fe, sino que estamos hablando de la forma de vivir en esta tierra. Y nosotros dijimos una vez, hay personas que están viviendo un infierno en esta tierra. En esta tierra viven una vida de infierno por desobediencia. Y no son perdidos, no son perdidos, porque la salvación es por la fe, pero la desobediencia los lleva a cosechar lo que siembran. Siembra lo malo, ¿qué va a cosechar? Siembra semillas de sandía, ¿qué espera levantar melón? Siembra semillas de melón, ¿qué espera levantar sandía? ¿No ve que lo que siembre va a cosechar? Siembra lo malo, de lo malo va a cosechar corrupción. Siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida y paz. Lo que usted siembre va a cosechar, pero no puede decir, no, a mí Dios no me ama. Sí que lo ama, sí que lo ama. Por eso lo primero que hicieron fue refutarle a Dios lo que le dijo. El Señor le dijo, yo os he amado, dijo el Señor. Y ellos dijeron, ¿en qué no amaste? ¿Cómo que Dios no ama? Las cosas que estamos pasando, las situaciones que estamos pasando, los problemas que tengo. Y dice que Dios me ama. ¿Dónde me va a amar Dios? Y con las situaciones que pasan. Es decir, que ellos tenían duda del amor de Dios por las situaciones que estaban pasando. Yo os he amado, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y dijo el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sí, dice el Señor.
y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Sí, lo sabemos. ¿Y ustedes descendencia de quién son? ¿De aquel que amé o de aquel que aborrecí? ¿Descendencia de quién son? Porque si son descendencia del que Dios aborreció, seguro que las cosas le va a ir mal. Va a sembrar y eso no va a salir. Va a trabajar y va a cosechar en saco roto. Le va a pasar un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque es descendencia de aquel que Dios aborreció. Pero Jacob no era alguien aborrecible, sino que era alguien a quien Dios amó. Y ellos eran descendencia de Jacob. ¿Usted descendencia de quién es? En una oportunidad le dijo Jesús a los fariseos, ustedes son descendencia del diablo. Ustedes son hijos del diablo, descendencia del diablo, es decir, descendencia del maldito, del maldecido por Dios. Descienden de ellos. Pero los que son de fe descienden del bendito de Dios. Los que son de fe descienden de aquel que Dios dijo, este es mi Hijo amado, a Él oír, en Él tengo contentamiento. Los que son descendencia de Él son amados en Cristo Jesús, aunque sean castigados por las obras que hacen. Son amados, Dios los ama. Por eso dijimos, si el Señor lo castiga, póngase contento, lo tiene por hijo. Sería horrible que el Señor no lo castigue, entonces ya lo tenga no como un hijo creado en Cristo Jesús, sino que lo tenga como un hijo de aquel que Dios aborreció. Dios aborreció a Satanás, lo aborreció. Acá la Biblia habla de Esaú y de Jacob, y nosotros hablamos de Jesús y el diablo, lo aborreció. Los hijos del diablo llevan el mismo aborrecimiento de parte de Dios para con ellos, porque son hijos de aquel a quien Dios aborreció. Pero aquellos que han recibido a Cristo en su corazón como su Salvador y le creen y le aman, a pesar de la desobediencia, siguen siendo hijos de Dios. Por eso Dios los castiga. ¿Y para qué lo castiga? Para que peguen la vuelta y vuelvan. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta, que pegue la vuelta y vuelva, haga derechos pasos a sus pies. Entonces, no porque las cosas le van mal, significa que el Señor no le ama. Sí que le ama, sí que le ama. ¿Y dónde me ha amado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en su cabeza. En su cabeza, parte del cuerpo de Cristo que tiene una cabeza que ama a Dios. Este es mi Hijo amado en quien tomo contentamiento. Su Hijo amado, en Él nos ama Dios a todos nosotros, en Cristo. Por eso dijo el Señor, yo os he amado, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Las cosas no van mal. ¿En qué nos amaste? Todo nos sale torcido. ¿En qué nos amaste? A ver, ¿en qué nos amaste? Entonces le mostró, a Jacob amé y ustedes son descendencia de Jacob. Por eso les digo que yo los amo, porque son descendencia de aquel a quien amó. Las cosas me van mal. ¿Cómo que Dios me ama? Sí, a Jesús amé. Este es mi Hijo amado. Y ustedes son descendencia de Jesús porque vienen de Él. Están injertados, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Son parte de Él. Como amé y amo a mi Hijo, los amo a ustedes también. Aunque las cosas les vayan mal, aunque las cosas les salgan torcidas, aunque parezca que no pueden prosperar en nada, Dios le ama, en verdad le ama porque en Cristo Jesús les amó. Y las obras malas, la situación y todo lo demás son producto de las obras de cada creyente. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, segará corrupción. Siembre para su carne. Es hijo de Dios, pero siembra para su sangre, para su carne. Va a cosechar corrupción, va a vivir una vida de infierno en la tierra. Ha sido llamado para vivir al cielo, hecho hijo de Dios, pero la desobediencia lo va a llevar a vivir una vida de infierno, una vida que ya la vida no tiene sabor, no tiene gusto, no va a saber qué hacer ni a dónde ir, porque parece como que perdió el sentido de todas las cosas a causa justamente de la desobediencia.
experiencia, cuando ha sido llamado para que usted participe de la vid, que Jesús es la vid verdadera, participe de la savia de la vid, de todo lo que viene de Dios, paz, gozo, alegría, benignidad, bondad, fe, amor, todo lo que pertenece a Dios, que está en Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios, es para nosotros lo que hemos creído. Pero podemos vivir una vida de infierno desobedeciendo a Dios. Siendo hijos, vivir una vida de infierno. Por eso es que en Corintios cuando habla de la cena del Señor, que mañana tendremos Santa Cena, él dice, siendo juzgado, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿por qué castiga a Dios a sus hijos? Para que no sean condenados, para que no sean condenados. Entonces, ¿Dios da castigo? Sí que da Dios castigo. En la gracia Dios castiga. ¿Y para qué castiga? Para que pegue la vuelta y se vuelva. Dios castiga a los que ama. Al hijo que ama, Dios se apresura a corregirlo, a enderezarlo. ¿Para qué? Para que reciba todas las bendiciones que Cristo Jesús ha ganado para nosotros. Entonces volvemos a Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué no nos amaste? Que Dios me ama, que Dios me ama. Parecería ser como que no podemos percibir el amor de Dios, como que Dios está muy distante de nosotros, está muy lejos de nosotros. Y yo pregunto y digo, ¿no será que nosotros estamos lejos de Él? ¿No será que nosotros estamos lejos de su presencia? ¿No será que nosotros nos alejamos? ¿Y qué tal si en lugar de alejarnos nos acercamos a Dios? ¿Y qué tal si en lugar de ponernos distantes empezamos a buscar de Él, a presentarnos delante de Dios en su presencia pidiendo su bendición? ¿Qué tal si comenzamos a caminar con Dios? No nos llamamos Enoc, pero podemos caminar con Dios, podemos caminar con el Señor. Entonces, ¿por qué ellos decían, ¿en qué nos amaste? Por las situaciones que tenían, pero no era culpa de Dios. Es como el mundo, le echa la culpa a Dios, ¿y por qué hay el asesinato? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Y le echan la culpa a Dios cuando el hombre, al alejarse de Dios, cosecha el fruto de sus obras que hace. Si estuvieran cerca de Dios, entonces las cosas serían diferentes, pero la humanidad en Adán decidió alejarse de Dios, se alejó de Dios, se separó de Dios, se hizo una brecha entre Dios y el hombre, entonces el hombre cosecha el fruto de lo que siembra. Por eso es que cosechan todas esas cosas, pero los que han creído, su rumbo ha cambiado, su destino ha cambiado y su vida ha cambiado. Han sido hechos una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son un hombre nuevo. Son un hombre nuevo. Entonces el Señor le dijo, yo os he amado, y ellos le retrucaron, ¿en qué nos amaste? Por eso lo llevó allá, a la raíz. Lo llevó a la raíz, lo llevó a Jacob. ¿Descendencia de quién son ustedes? Piensen primero. Porque yo le voy a decir, una descendencia es una descendencia de la que yo amé y la cual lleva bendición. Y otra descendencia es la descendencia de aquel que yo aborrecí y lleva mal. Ellos van a sembrar y yo voy a destruir. Ellos van a volver a edificar, yo se lo voy a volver a tirar. No van a levantar cabeza porque Dios está indignado con esa generación, indignado con esa cabeza que hizo todo eso. Dios está indignado para siempre. Así que ellos no pueden recibir bendición de Dios, no pueden recibir bendición de Dios. Gracias que nosotros hemos cambiado de cabeza el día que creímos. Gracias que un día alguien vino predicando en el Evangelio, nos habló, se abrió nuestros oídos y hemos sido cambiados de lugar. De ir hacia abajo cambiamos para ir rumbo arriba, al cielo. Y de ser don nadie hemos sido hechos y llamados hijos de Dios. Entonces, como hijos tenemos un padre, y un padre que se apresura a corregirnos. Que se apresura a corregir. Yo os he amado, dijo el Señor. ¿En qué nos amaste? ¿Cómo que Dios me ama? Sí, Dios le ama,
Pero a mí me ama, Dios le ama. Pero las cosas me van re mal y me decís que Dios me ama. Dios le ama, así Dios le ama. Yo os he amado, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y dijo el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sí. Y amé a Jacob, y a Esaú lo aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Lo aborreció. Por eso nosotros pensemos, simiente de quién somos. Usted piense, simiente de quién es. Y de ahí que usted encamina y dice, ya sé, simiente de quién son, entonces ahora usted puede esperar. Puede esperar de Dios la maldición o la bendición. Si usted se identifica, soy simiente de aquel que Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, entonces ya entiendo por qué no fui destruido, porque Dios me amó. Podía haberme destruido, haberme hecho pedazos, pero descubro que Dios amó la cabeza, amó a Cristo Jesús, y estando en Cristo Jesús, Él me ama a mí, y es por su amor que no nos destruyó. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel? Lo podía haber hecho pedazos, desobedeció, podía haber hecho humito. Sin embargo, no lo destruyó porque lo amó. ¿En dónde lo amó? Lo amó en Jacob. ¿Y a usted a dónde lo ama? Lo ama en Cristo Jesús. Lo ama en Cristo Jesús. Por eso nosotros miramos acá y vemos dos naciones y dos pueblos, uno aborrecido por Dios y uno amado por Dios. Y los amados de Dios, entre ellos vemos desobedientes, porque Israel entró en desobediencia, por eso es que estaba en esta condición. Nosotros leímos el verso 1, profecía de la palabra del Señor contra, y contra significa oposición o enfrentamiento. Quiere decir que Dios lo estaba enfrentando a Israel para que ellos hagan las cosas como tienen que ser, y que se den cuenta que su Dios estaba en contra de ellos. Cuando usted se da cuenta que Dios está en contra suyo por lo que está haciendo, ¿qué es lo que hace? No, yo enderezo mis pasos, endereza los pasos y busca la presencia del Señor. ¿O quiere seguir siendo castigado? Por eso Pablo dijo en la cena del Señor, siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Entonces, el juicio del Señor cae que necesita castigo, necesita ser corregido. Hasta acá Dios tuvo misericordia, fue soportando, fue llevando, pero llega un punto que se termina la misericordia y tiene que empezar el castigo. Y empieza el castigo de Dios. Y cuando empieza el castigo de Dios, entonces nosotros entramos a lamentarnos por lo que nos pasa, por lo que tenemos. Al final, ¿dónde está Dios? Parece que Dios no me ama. Así dijo Israel también en una oportunidad. Parece que Dios no me ama, porque usted lea el libro de Lamentaciones y usted va a ver dónde lo entró Dios a Israel. Lea, hay un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías, usted léalo y ahí va a ver hasta dónde lo llevó Dios, hasta dónde lo castigó por la desobediencia. Pero ellos entendieron que los castigó, pero no para destruirlo. Los castigó para corregirlo. Dios castiga para corregir. Por eso, al hijo que ama, Él se apresura a corregirlo. Lo corrige para que haga las cosas bien, para que enderece. Por eso dijimos, es terrible que Dios no le diga nada, lo deje andar y usted ahora diga, a mí no me dice nada. No, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Ya tiene que entrar a desesperarse cuando dicen, Dios no me dice nada, estoy haciendo lo malo y Dios no me dice nada. Ahí entra a desesperarse y a buscar al Señor, porque al hijo que ama, Dios se apresura a corregirlo, pero cuando ya lo deja, lo entrega en su pensamiento y en sus ideas, lo deja que se vaya, lo deja que se vaya, ni se preocupa por él, pero por los otros sí, En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, yo se lo voy a leer un pedacito. Israel dijo así, y el profeta, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿De dónde surge la misericordia? Del amor. La misericordia surge del amor.
Entonces, ¿cómo que Dios no lo amó? Si Dios no lo hubiera amado, lo hubiera destruido ya lo hubiera hecho pedazo. ¿Y por qué Dios no lo hace pedazo? Porque le ama, le ama, pero no le quita el castigo, porque el castigo es para que se corrija y se enderece. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, empezar a buscar al Señor. Si Dios castiga a alguien, usted no se meta, deje que un trato de Dios con la persona, porque si usted quiere ir a ayudar al castigado por Dios, va a caer el castigado y el ayudador, también va a caer. Es como siempre digo a las mamás, entregan a sus hijos al Señor y déjelo y ahí en la mano de Dios y usted no se ponga en el medio. Cuando Dios venga castigando, no se ponga porque va a recibir el castigo a usted y su hijo también. Entréguenlo en la mano de Dios y ahora póngase a buscar a Dios y espere en Dios. Y Él hará y va a contestar las peticiones de su corazón. Pero déjelo en la mano de Dios, que Dios haga su obra, lo que tiene que hacer. Y usted busque a Dios, busque al Señor. Esté en la presencia del Señor. Esté siempre delante de Él, en su presencia. Sirva a Dios hasta el último día. Y usted va a ver la obra de Dios en sus hijos y en aquello que usted se lo presenta a Dios. Se lo entrega. Porque si no lo entrega y lo tiene abrazando, usted va a ser castigado justamente con el hijo también. Porque el padre al hijo que ama se apresura a corregirlo. Entonces, si lo quiere corregir y no lo suelta, va a ser también castigado el ayudador. Entonces dice en Lamentaciones 3, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Quiere decir que si no lo hubiera amado, ya lo hubiera destruido. Ya lo hubiera hecho pedazo. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada mañana es nueva, su misericordia nueva es. Su misericordia va avanzando, es nueva. Y al otro día es nueva. Y al otro día es nueva. Y al otro día es nueva. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Ahí está, Señor, lo entrego en tus manos para que tú hagas tu operación y salve, Señor. Ahí está. Y usted se dispone a buscar al Señor, porque bueno es el Señor a los que esperan en Él, al alma que le busca. Él es bueno. Entonces se dedica a buscar a Dios y deje que la obra la va a hacer Dios en el hijo, en el pariente, en el hermano, en el cercano y en aquel que usted entregue en la mano del Señor para que haga su operación. Así que Dios no castiga. ¿Quién dijo que Él no castiga? En la gracia, para que no seamos castigados por el Señor. Así que si nosotros desobedecemos, somos castigados por el Señor. Y bueno, ¿quiere comprobarlo? Compruébelo. Y va a ver que la palabra de Dios es verdad. Y que la palabra de Dios que sale de su boca no vuelve a Él vacía, sino que va a ser todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere. Por eso Pablo, entendiendo estas cosas, y con esto terminamos, en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 1, escuche lo que dice Pablo, en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 1. Es necesario, dice el apóstol, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Por qué dice con más diligencia? Porque una de las cosas que hizo Israel fue dejar de prestar diligencia a las cosas de Dios y poner otras cosas primero antes que el Señor. Entonces dice el apóstol, en el libro de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos
y no nos demos cuenta, y nos estamos deslizando cada vez más y no nos damos cuenta, ¿vio? Está haciendo mal y usted no se da cuenta y cada vez está haciendo más mal, pero como el asunto va despacito, no se da cuenta y no se da cuenta y no se da cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que caiga en el fondo, y cuando caiga en el fondo después va a decir, ¿qué estaba haciendo? Tarde ya, tarde. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces dice, ¿piensa usted que va a escapar? Y dice el escritor, ¿cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos? En lugar de prestar atención a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, estamos atentos en otra cosa. Si en lugar de oír al Espíritu de Dios lo que nos enseña, volamos en nuestra mente, ¿cómo nosotros vamos a escapar del castigo del Señor a la desobediencia? Es tremendo. Usted esto nunca lo escuchó. Bueno, Dios quiere que lo escuche en esta noche. Que sepa que Dios al hijo que ama se apresura a corregirlo y castiga al hijo que ama. ¿Para qué lo castiga? Para que se vuelva, y ese castigo es manifestación de su amor. Entonces el Señor dice, yo os he amado. ¿Y usted qué diría? Yo diría, amén, Señor. Sí que me has amado. Si no me hubieras amado, yo ya estaría destruido. Eso yo. ¿Y usted? Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus